Gracias por mantenerse en sintonía con nosotros y vamos a darle un giro a las conversaciones que tenemos acá. De hablar de antejuicios políticos y agitaciones sociales, vamos ahora a trasladarnos a un tema, es la minería. Nos acompaña Pablo Valverde, él es el gerente de País Guatemala en esta iniciativa por la transparencia de las industrias extractivas. ¿De qué vamos a hablar? Justamente de todos los procesos a los que son sometidos las industrias extractivas, que también es una discusión social, económica y de país. Quique tiene la primera pregunta. Arranquemos esta conversación. Pablo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Explícanos un poco qué es EITI, qué es esta iniciativa, quiénes la integran, cómo funciona y cómo forma parte de esto Guatemala. EITI es, nos gusta decir que EITI es un estándar global para la transparencia y el buen gobierno de las industrias extractivas. Decimos que es global porque efectivamente implementan el estándar 48 países en todo el mundo, países tan dispares como los Estados Unidos, como Yemen, países en África y también en países en la región. Aquí en la región tenemos, entre otros, a Perú, Colombia, Guatemala, Honduras y próximamente me imagino que también tendremos más países por aquí. Y lo que es especial en el caso de EITI es que es una cooperación entre gobiernos, sociedad civil y empresas. Y es un poco único en el mundo como organización porque permite que estos tres grupos juntos busquen las soluciones a los problemas que ellos identifican dentro del sector y utilicen el estándar de EITI como herramienta para resolver esos problemas. ¿Cuáles son los principales problemas a los cuales se enfrentan en esta iniciativa, que se discuten y cuáles son las soluciones que se han propuesto? Bueno, lo dicho, tenemos 48 países que implementan EITI, los 48 países implementan este estándar por 48 razones diferentes y de 48 Guatemala, formas. por ejemplo. En el caso de Guatemala, lo importante es que sean los diferentes grupos dentro del sector que juntos definan cuáles son los propósitos que quieren cumplir. Por ahora, por cómo ha sido el proceso EITI en Guatemala, pero también cómo ha sido a nivel internacional, se ha limitado mucho a publicar la información, publicar las cantidades que pagan las empresas al Estado, por un lado, y por otro lado que el gobierno publique lo que recibe. ¿Hacia dónde va esa inversión? Bueno, hacia dónde eso es otro paso. El hacia dónde, por ahora todavía no hemos llegado ahí. Lo que se ha hecho en el caso de Guatemala y en muchos países es las empresas publican cuánto pagan, los gobiernos publican cuánto reciben y luego hay un proceso de validación, de confrontación de esos números, es decir, estos números y estos números ¿coinciden o no coinciden? Y si no coinciden, ¿dónde está la diferencia? En algunos países el proceso demuestra que no hay ningún problema, la información coincide en ambos casos, y en otros se puede utilizar este proceso para identificar por qué no coinciden. Por parte del caso de Guatemala es que no van solo a un receptor, van a las municipalidades en una parte, van al gobierno central en otra parte, el mismo Ministerio de Energía y Minas participa. Entonces, cruzarlos no es simplemente dos fuentes de información, tienes múltiples fuentes de información donde hay que cruzarlo. ¿Cómo se incorpora Guatemala al EITI? ¿Es país el que se incorpora? ¿Son empresas las que se incorporan? ¿Es una gremial? Efectivamente, bueno, hay varias preguntas importantes. Lo primero es constatar que EITI no es ningún tratado entre países, pero lo que sí que es una oportunidad para los países de utilizar una herramienta que existe y que es globalmente aceptada para desarrollar su industria, para que conlleve desarrollo para el pueblo. Entonces, el que Guatemala implemente EITI es una decisión soberana del Estado guatemalteco de decir, vamos a hacer esto y queremos cooperar con sociedad civil y con las empresas dentro del país para llegar a estos propósitos. Entonces, para la segunda pregunta, que es, bueno, ¿y cómo se determina qué flujos, qué dinero se publica? Parte del proceso y parte por lo que es importante para los países es que juntos los tres grupos dicen, esto es la imagen global y ahora dentro de esta imagen ahora vamos a decidir qué clase de información nos es necesaria y cómo vamos a afrontarla, cómo vamos a sacarla. Pero ahora hablemos de la polémica que suscita siempre este sector. Y no solo la suscita en Guatemala, la suscita en el norte, sur, este y oeste del mundo.
Basta colocar en un buscador de Internet dos palabras juntas, transparencia, industria extractiva, las tres palabras juntas, y uno puede recibir cualquier cantidad de información. Pero a mí me llama, por ejemplo, la atención de un informe reciente que ha presentado el Instituto Centroamericano de Estudios Financieros, y a la conclusión que llegan es que la industria extractiva apenas representa el 2% del Producto Interno Bruto en Guatemala. Y presentan otra cifra todavía más significativa. La idea, sugiere el ICEFI, de que generan una cantidad mayor de empleos no es tan cierta. Entonces, dice, por ejemplo, lo tengo acá, el sector 2013 tenía dados de alta a 5.500 trabajadores en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Estamos hablando de cantidades que, de acuerdo con este estudio, los dejan muy por debajo. ¿Cómo responde la industria extractiva en general a estas dos verdades que generalmente se les van a achacar hoy y siempre? Yo creo que la fuerza, el potencial que tiene el proceso Haití en un país como Guatemala es que en Guatemala y en cualquier otro sitio siempre hay mucho debate y mucha discusión y pocos hechos, quizás. Lo que se puede hacer con el proceso Haití es decir, vamos a ponernos de acuerdo sobre los hechos. Y una vez que tenemos los hechos, por ejemplo, estos datos, ahí tenemos la base para poder dialogar y, si es necesario, decir, bueno, y ahora nos merece la pena o deberíamos hacerlo de otra forma. Pero una vez que se tiene esa información, se puede hacer algo. Y una cosa es que un grupo de sociedad civil diga, la minería en Guatemala no sirve para nada. No nos rinde. No nos rinde, por ejemplo. Y otra cosa es que un grupo multipartícipe, es decir, con los tres grupos representados, diga, estos son los hechos. Y ahora que tenemos los hechos, hablemos, dialoguemos y encontremos una solución. Pero basándonos en hechos reales, no en opiniones ni en a ver quién chilla más alto. Sí, claro, lo que el ICEFI presenta son datos numéricos que dicen representan apenas el 2% del Producto Interno Bruto. Hay un total de 25.000 trabajadores que están todavía, de 5.000 trabajadores que ingresan al Seguro Social. Está presentando datos de cara a una idea preconcebida. Genera riqueza, genera oportunidad, y el instituto viene y dice, no tanto así. Bueno, yo creo que lo importante en este caso es, ¿y ahora qué? Y también es lo mismo en el hecho de implementar el estándar Haití de por sí no sirve para nada, a no ser que se use para algo. Esto es una herramienta. Quizás la diferencia entre un proceso Haití y un informe como el que estamos citando ahora es que con el estándar se tiene una herramienta para decir, como grupo multipartícipe, como representante de estos tres grupos diferentes, tenemos una visión y una opinión sobre la clase de información que es necesaria que compartamos, y además podemos utilizar esta información para hacer algo al respecto. Por ejemplo, es normal pensar en el estándar Haití solamente como la publicación de un informe. Es una vista bastante limitada del potencial que tiene el estándar. También se puede utilizar este proceso para organizar mesas redondas, para comunicar esta información al público, para tener debates televisivos, como es el caso ahora. Hay un espectro de oportunidades que quizás se pierden con la publicación de un simple informe. ¿Cuál es el estatus de Guatemala ante el Haití en este momento? ¿Quiénes de los actores están participando o no? Como te decía antes, y la gremial, ¿cuáles de las empresas extractivas están participando o no? ¿Cuál es el estatus? ¿Qué tipo de información tenemos ya y con qué contamos? Okay. Bueno, Guatemala es un país implementador desde el 2011. En el 2014, Guatemala pasó un proceso de controlar la calidad del proceso. Nosotros lo llamamos validación, que es cuando viene alguien, un tercer interesado, y hace un proceso para ver si esta herramienta, bueno, es como llevar la herramienta al taller, a ver si la herramienta está bien engrasada, funciona como debe o no. Y lo que hizo el Consejo Internacional de Haití, es decir, esta herramienta que tiene Guatemala funciona, por lo menos está bien engrasada. Ahora, y eso conllevó a que Guatemala recibiese la situación de país cumplidor.
Pero aquí quiero hacer una clarificación. El hecho de que Haití Internacional dijese que Guatemala es país cumplidor no significa que la herramienta se esté usando como debe ser, sino simplemente... Hay mucho más que explotar de la herramienta. Exactamente. Simplemente se dijo que esta herramienta existe y además está bien engrasada, funciona, o puede funcionar. Y quizás lo importante a tener en cuenta en un proceso Haití en cualquier país es que si el gobierno, si las empresas y si la sociedad civil no ejercitan su papel, el proceso se acaba, no sirve para nada. Y es en el caso de Guatemala en que vemos que las empresas, por ejemplo, tienen mucho interés en que funcione el proceso Haití porque le ven utilidad, como también esperamos que lo haga el gobierno. ¿Quién financia Haití? A nivel internacional. Sí, me hace la pregunta, ¿quién financia Haití? A nivel internacional se financia por las contribuciones de los países que apoyan Haití y por las empresas, 50-50. A nivel nacional, en cada país, depende de la situación. Las empresas extractivas. Las empresas extractivas, exactamente. Extractivas y también algunos fondos de inversión, por ejemplo. Quizás una de las cosas que son difíciles de entender para muchos países al principio es que se puede financiar, se puede trabajar con las empresas sin que haya necesariamente un conflicto de valores, mientras haya transparencia al respecto. Por supuesto. Y he presentado los números macro que se utilizan en el informe para decir, un momento que no nos ha ido tan bien, pero también hay números micro que transforman esa realidad. Por ejemplo, se ha descubierto que localidades o microlocalidades pueden depender hasta un 60% sus actividades económicas de una actividad minera. Y se habla mucho de eso, pero se habla poco de cuando éstas cierran y se marchan. ¿Qué problemas se discuten? ¿Qué soluciones se tratan en Haití sobre este proceso? Porque clausurar la mina es un proceso, pero el tiempo que sigue después es otro. No, efectivamente, y yo creo que lo importante de tener en cuenta con el estándar es que esto es una herramienta que luego cada país implementa como le hace falta. Si eso es un caso importante en el caso de Guatemala, lo cual tengo entendido por las discusiones que hemos tenido que puede serlo, entonces el grupo de multipartícipes, es decir, sociedad civil, empresas y el gobierno, pueden decidir, bueno, esto es algo que nos interesa y aquí tenemos una herramienta, vamos a atacar ese tema usando esta metodología. Una cosa que no he tenido ocasión de decir, he saltado un poco por encima de ella, es, por el momento, ahora mismo, Guatemala está suspendido de Haití. Y eso es porque después de ser país cumplidor, bueno, se sigue teniendo ciertos requerimientos, como por ejemplo la publicación de un informe que no tenga datos de más de 2 años de antigüedad, y Guatemala no consiguió publicar el informe a la Habla fecha. del lado gubernamental, me imagino, bueno, o del lado empresarial también. Bueno, el caso es que es una responsabilidad común, es una responsabilidad del grupo de multipartícipes. Aquí estamos todos en el mismo barco. Si se hunde el barco... Pero hemos cerrado con una muy mala noticia, ¿no? No, bueno, pero ahí hay una cosa buena, y es que si Guatemala consigue publicar el informe a finales de este mes, lo cual parece posible, la suspensión se retira automáticamente, porque esto no es un... La transparencia no solo es validar que la información llega a los lugares adecuados, pero que sea pública y el acceso a la información sea pública. Esa es parte de esta razón del informe. Exactamente, entonces por eso tenemos esas fechas límites que dicen que hay que publicar esta información porque si no se dejaría para mañana. Y lo bueno es que una vez que Guatemala publique el informe, se levanta la suspensión y todo sigue como antes. Es una suspensión técnica, por decirlo así. Y el proceso de publicarlo es simplemente, tiene que ser en páginas de internet, tiene que ser en un medio. La verdad es que como sea más útil para el país. No hay una forma específica. En el caso de Mongolia, por ejemplo, tenemos un informe de 200 páginas. Eso no hay quien lo lea. En el caso de Trinidad y Tobago, es un informe pequeñito, que luego está la información como anexos que se pueden encontrar en internet. Hay empresas acá que lo hacen público desde sus propios portales de internet. Y eso es hacia donde va a ir el proceso Haití a la larga. En el futuro, yo me imagino que los informes Haití serán menos un proceso de recolectar información, de buscar información, y más un proceso de decir, bueno, ¿dónde está la información? En las empresas, en las páginas web de las empresas, en las páginas web del gobierno, y ese es hacia donde, con un poco de suerte, iremos, porque la transparencia, lo ideal sería que fuese parte del sistema. Gracias, Pablo, por habernos acompañado. Gracias por acompañarnos y darnos toda esta información acerca de Haití. Vamos a dar seguimiento a ver si publicitan
la información antes de fin de mes. Excelente. Vamos a ir con Juan Carlos Sandoval ahora a las redes sociales. Juan Carlos, ¿qué dicen las redes sociales hoy? Gracias, Quique. Tenemos mucha actividad con este tema que también ha levantado muchos comentarios. Nos dice, no aportan desarrollo económico. Quise decir, dan espejos a cambio de oro y minerales preciosos. El activista en materia ecológica, Yuri Giovanni Melini, nos dice, no es un grupo, somos el 98% que decimos no a la minería. Guatemala es un país no cumplidor de los estándares de la IT año 2012. También nos dice Serge, abuso absurdo de ese informe financiero, no declaran la realidad de su extracción y aportan mayor desarrollo. Y Lucía nos plantea, urge que los guatemaltecos tengamos conciencia del robo con las concesiones anómalas y el daño ecológico causado. Los mensajes respecto a la entrevista, vamos a ir a la pausa, vamos a tener 2 temas de discusión esta noche a las 10 p.m. Por favor, comience a interactuar con nosotros. El primero, Amparo Pérez Molina. Amparo Pérez Molina es nuestro primer hashtag de la noche. El segundo será Antejuicio Valdizón. 2 temas esta noche, Quique Godoy y María Alejandra Morales en el análisis. Quédese con nosotros, estamos en Noticieros de Canal Antigua.